Fui a conocer a los suegros de mi pareja. Su padre era el hombre que arruinó a mi familia años atrás, y no solo eso, también dejó embarazada a mi madre y a mi hermana. Me llamo Esteban, tengo 27 años, y siempre he sido un tipo moderado. Prudente. No me dejo llevar por el impulso, no exploto fácilmente. Pero hay momentos en la vida en los que la realidad te cruza la cara tan fuerte, tan certera, que por mucho que intentes mantener la calma, todo se quiebra. Y eso fue lo que me pasó la noche en la que fui a cenar con la familia de mi novia. Una cena formal, tranquila, en la que, sin saberlo, iba a sentarme frente al hombre que destruyó mi infancia, arruinó a mi madre, y marcó la vida de mi hermana para siempre. Estaba saliendo con Sofía desde hacía poco más de 6 meses. Nos conocimos en una conferencia universitaria, ambos trabajamos en el mundo de las ONGs, y conectamos rápido. Era dulce, inteligente, con esa capacidad de hacerte reír incluso cuando el mundo se está cayendo. Me enamoré sin prisa pero sin pausa. Y aunque nunca fui muy entusiasta de presentaciones familiares, cuando me pidió que la acompañara a cenar con sus padres, accedí. Quería que supieran que iba en serio. La cena sería en su casa, en una zona acomodada, de esas en las que las casas no tienen rejas porque la seguridad ya está incluida en el estilo de vida. Desde el momento en que estacioné frente a la casa, sentí algo raro. No era miedo. Era una especie de presión en el pecho, un presentimiento que no sabía cómo traducir. Sofía estaba emocionada. Me abrazó antes de entrar y me dijo: «No te preocupes, mi papá es medio serio, pero en el fondo es un osito». Cuando abrimos la puerta, su madre fue la primera en recibirnos, elegante, educada, con un aire de diplomacia forzada. Detrás de ella, bajando las escaleras con una copa en la mano, apareció él. Al principio, creí que me estaba desmayando. Que era una alucinación. Un mal sueño. Pero no. Era él. Claudio Morán. El mismo Claudio Morán que, cuando yo tenía 11 años, estafó a mi padre, lo dejó en la ruina, se fugó del país dejando a decenas de familias quebradas, incluyendo la mía. El mismo Claudio Morán que, según mi madre, la había convencido de mantener una relación clandestina mientras mi padre se consumía tratando de mantenernos a flote. Y el mismo Claudio Morán que desapareció justo cuando mi hermana, con apenas 17 años, quedó embarazada sin querer decir jamás quién era el padre. Nunca lo olvidé. Porque él fue el principio de todo lo que salió mal. El detonante. El fantasma. Y ahora estaba ahí, frente a mí, con otra identidad, otra casa, otra familia. Esteban, ¿verdad?, me dijo, tendiéndome la mano. Y yo me quedé paralizado. No le estreché la mano. No pude. Fue como si el tiempo se hubiese detenido justo en ese gesto, como si apretar esos dedos fuera a traicionar todo lo que viví, todo lo que mi familia sufrió por culpa de ese hombre. Sofía, ajena a lo que pasaba en mi cabeza, me miró con una sonrisa incómoda, creyendo que era solo timidez. ¿Estás bien?, susurró, apoyando una mano en mi espalda. Asentí con una mueca. Forcé una sonrisa. Le di la mano, finalmente. Fría, seca, casi ceremonial. Mucho gusto, mentí. La cena empezó como cualquier cena formal entre desconocidos. Comentarios sobre el clima, las calles, los precios de los vuelos. Claudio, o como se hacía llamar ahora, Carlos, hablaba con seguridad, como esos tipos que siempre tienen la última palabra y no toleran ser corregidos. Cada gesto suyo, cada frase, me resultaba una puñalada. Me hablaba como si nada, como si nunca hubiera dejado a mi familia en ruinas, como si no hubiera desaparecido del mapa mientras mi padre intentaba quitarse la vida una noche sin luz ni gas. Yo tenía 13 años cuando vi a mi madre llorar en silencio con una prueba de embarazo en la mano. Mi hermana, con los ojos enrojecidos, jurando que no sabía cómo decir quién era el padre. Y ahora, ese hombre estaba frente a mí, riendo, cortando el lomo como si fuera el patriarca ideal. Cuando Sofía fue a la cocina a buscar más hielo, su madre también se levantó. Nos quedamos solos. Él y yo. Entonces lo miré. ¿Claudio Morán?, dije, sin elevar la voz, pero con toda la fuerza que tenía contenida. Se detuvo. Tardó apenas una fracción de segundo en reaccionar. Bajó la mirada a su copa,
como si evaluara las probabilidades. Luego me sonrió. Una sonrisa minúscula, apenas perceptible. Ese nombre me suena lejano, respondió con un tono seco, casi sin emoción. Debes estar confundido. No lo estoy. Vos estafaste a mi padre. Vos arruinaste a mi familia. Vos dejaste embarazada a mi madre cuando mi viejo ya no tenía nada. Y a mi hermana. A mi hermana, que era menor de edad. ¿También eso lo olvidaste? La sonrisa desapareció. La copa se tensó en su mano. Se inclinó hacia mí, sin mirarme directamente. No sabes de lo que hablas. Lo sé todo. Lo vi todo. Y ahora te haces pasar por un hombre nuevo, padre amoroso, empresario limpio. Pero yo sé quién sos. Y te juro que no pienso callarme. ¿Y qué vas a hacer? ¿Arruinarle la vida a Sofía? Soltó, por fin mirándome, con una voz baja y firme. Ella no tiene nada que ver. Si abrís la boca, la destruís a ella también. ¿Te querés convertir en eso? ¿Y vos te convertiste en qué? ¿En un abuelo orgulloso? ¿En un suegro simpático? Se quedó callado. La tensión entre los dos era como un cable pelado en una pileta. Sofía volvió. Nos encontró en silencio. Sonrió, ingenua. ¿Todo bien? Perfecto, dijo él, sin dejar de mirarme. Esteban y yo, ya nos estamos conociendo. Yo me levanté. No podía más. Me tengo que ir. Me siento mal. Sofía se acercó, confundida, preocupada. Quiso acompañarme, pero le dije que no. Que necesitaba aire. Que después le explicaría. No sabía qué hacer. No podía dormir. No podía pensar. Solo podía recordar la cara de mi madre el día que se enteró que ese hombre había desaparecido del país, que había dejado de contestar llamadas, que su nombre real ni siquiera estaba en los papeles de la empresa donde mi padre invirtió todos sus ahorros. Y ahora estaba frente a mí. Sonriendo. Como si nada. Esa noche no dormí. Caminé por la ciudad como un espectro, repasando cada detalle con una precisión enfermiza. Lo que había empezado como una cena formal se convirtió en un choque frontal con el pasado más oscuro de mi familia. Y ahora yo tenía una elección imposible entre manos, decirle la verdad a Sofía, y destruirle la imagen de su padre para siempre, o callar, y tragarme el veneno. Volví a casa al amanecer. Mi celular tenía varios mensajes de ella. ¿Estás bien? ¿Hice algo mal? Mi papá te dijo algo raro, ¿no? Esa última me heló. Algo sabía. O algo sospechaba. Y yo no podía vivir en la ambigüedad. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira. Esa tarde la cité en un parque. No podía hacerlo en un bar ni en su casa. Tenía que ser un lugar abierto, neutral. Ella llegó con una mezcla de preocupación y resentimiento. No sabía si iba a pedirme explicaciones o a terminar conmigo. Nos sentamos en un banco. No hice rodeos. Sofía, tu padre no es quien dice ser. No se llama Carlos. Se llama Claudio Morán. Y años atrás, destruyó la vida de mi familia. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué estás diciendo? Que me senté en esa mesa con el hombre que dejó a mi papá en la ruina, que tuvo una aventura con mi madre cuando mi viejo ya no podía ni mirarse al espejo, y que después, abusó de mi hermana. ¿Cómo? Ella tenía 17. Él 50. La dejó embarazada y desapareció. El rostro de Sofía se transformó. Primero incredulidad. Luego desconcierto. Finalmente, puro horror. No, no puede ser. Vos, estás diciendo que mi papá. No es tu papá. Biológicamente no lo sé, pero ese tipo se esfumó hace más de una década. Cambió de nombre. De cara, casi. Y ahora vive como si fuera un empresario exitoso, con una familia feliz, mientras la mía todavía está tratando de juntar los pedazos. Ella se tapó la boca. Se quedó en silencio durante mucho rato. Parecía que se le había vaciado el cuerpo. Hay algo que nunca te conté, dijo, al fin.
Siempre hubo cosas raras con él. Papeles escondidos, respuestas evasivas, dinero que aparecía sin explicación. Pero mi mamá lo defendía a muerte. No preguntes, decía. Y yo no preguntaba. Y, hace 2 años, encontré una caja con documentos viejos. Entre ellos, una licencia de conducir con otro nombre. Claudio Morán. No sabía qué pensar. Lo confronté. Me dijo que fue una confusión de juventud. Que no era nada grave. Que lo había dejado atrás. Y le creí. Porque, es mi papá. No es nada de eso, le dije. Y nunca lo fue. Ella empezó a llorar. No de manera dramática. Lloraba en silencio, como cuando el dolor es tan fuerte que ni siquiera sabes si lo sentís de verdad o solo estás en shock. ¿Y ahora qué?, preguntó, temblando. ¿Querés que lo denuncie? ¿Querés que lo enfrente? ¿Querés que lo odie? Quiero que sepas con quién creciste. Quiero que no sigas viviendo en esa mentira. Y, egoístamente, quiero que no pienses que esto es mi culpa. Porque yo no te fallé. Él sí. Desde mucho antes que te conociera. Ella asintió. No dijo más. Se levantó. Me miró con una ternura rota. Necesito estar sola, susurró. No sé qué pensar. No sé qué hacer. No sé quién soy, ahora. La vi alejarse sin intentar detenerla. Y por primera vez, entendí que a veces decir la verdad no libera. Solo deja todo más expuesto. Más vulnerable. Más jodido. Pasaron 2 semanas sin saber nada de Sofía. Ni un mensaje, ni una llamada. El silencio era absoluto. Pero no era el tipo de silencio que calma, era denso, como el que precede a una tormenta. Yo me debatía entre el remordimiento y el alivio. Le había dicho la verdad, sí, pero había dejado su mundo patas arriba. Y aunque no me arrepentía, el vacío que dejó su ausencia me golpeaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Fue mi madre quien me llamó primero. Estaba alterada. Dijo que algo raro pasaba, que una mujer había ido a su casa a dejar una carta y que se fue llorando. Fui corriendo. Era Sofía. La carta estaba escrita a mano, con tinta corrida en algunas partes. La abrí con manos temblorosas. Asterisco Esteban. Sé que esperas una respuesta, una reacción, algo. Pero estuve paralizada. No solo por la revelación, sino por lo que esa verdad hizo dentro de mí. Al principio, quise negarlo todo. Pensar que vos exagerabas. Que era un error. Pero abrí la caja de documentos que encontré hace años y la miré con otros ojos. Había cheques, pasaportes, hasta escrituras a nombre de Morán. Había fotos que nunca entendí, hasta ahora. Mi madre también sabía. Me lo admitió entre lágrimas. Dijo que lo había aceptado porque era mejor tener algo que nada. Esteban. Lo denuncié. Fui a la policía. Llevé lo que tenía. La historia de tu familia. Lo de tu hermana. Y hoy, Claudio Morán, mi padre, tiene orden de detención. Sé que esto no repara el daño. Pero tenía que hacerlo. Ahora, no sé si puedo verte. No porque no quiera. Sino porque cada vez que te miro, me acuerdo de lo que destruimos sin querer. Te amé, te amo. Pero necesito sanar. Con amor. Sofía. Asterisco. Me quedé con la carta en las manos, leyendo cada palabra una y otra vez hasta que se me nublaron los ojos. Lloré. No por tristeza solamente, sino por la mezcla de justicia y pérdida. Porque aunque al fin se había hecho algo, todo tenía un precio. Y el nuestro había sido el amor. Semanas después, supe por un conocido que Claudio había sido detenido en una casa de campo, tratando de huir con documentos falsos. El escándalo salpicó a su empresa, a su familia política, a todo el círculo que había construido con su nueva identidad. Lo perdió todo. Por fin. Mi hermana, cuando le conté, lloró. No de dolor, sino de alivio. Mi madre se encerró en el baño y no salió por 1 hora.
Y yo sentí que la herida que había cargado desde la adolescencia empezaba, por fin, a dejar de sangrar. Hoy, a veces miro esa carta doblada en mi escritorio. No sé si Sofía volverá. No sé si debería hacerlo. Pero sé que, gracias a ella, la verdad salió a la luz. Y eso, en una historia tan sucia como esta, es lo más limpio que pudimos conseguir.